Chicos, hola, muy buenos días a todos, muy buenos días. Vamos a trabajar hoy con un problema sobre el cálculo de la fuerza resultante de un sistema de vectores o de fuerzas concurrentes. Aquí en el ejercicio tenemos el plano cartesiano y tenemos en el origen tres fuerzas aplicadas. F1 con una magnitud de 80 newton, F2 con una magnitud de 95 newton y F3 con una magnitud de 42 newton. ¿Okay? Se llama sistema de vectores concurrentes o sistema de fuerzas concurrentes porque son varias fuerzas que se aplican en un mismo punto o en un mismo objeto. Estas tres fuerzas combinadas tienen un efecto sobre el objeto, ya sea acelerarlo en cierta dirección. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta combinación de tres fuerzas por una sola fuerza que haga el mismo efecto. Esa fuerza se conoce como fuerza resultante. Vamos a determinar su magnitud y su dirección. Entonces comenzamos con la explicación. El primer paso es verificar que los ángulos que se indican para cada vector se encuentren sobre el eje X. Entonces, observamos la fuerza F1. El ángulo que se indica es de 20 grados y se encuentra entre el vector y el eje Y. ¿Okay? Entonces, la instrucción es verificar que los ángulos se encuentren sobre el eje X. Por lo tanto, este ángulo de 20 grados no me funciona. El que tengo que usar es este, que va del vector hacia el eje X, en este caso el eje X positivo. Sabemos que este ángulo de 20 grados con este ángulo que quiero determinar suman 90 grados, es decir, son complementarios. ¿Por qué? Porque la suma es el ángulo que forma el eje X con el eje Y, que es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, para determinarlo, restamos a 90, 20, es decir, 90 menos 20 nos da 70. Y este es el ángulo que vamos a usar para los cálculos siguientes. Proseguimos con el vector F2. El ángulo que se está indicando es el de 72, que se encuentra sobre el eje Y negativo. ¿Sí? Es el ángulo que está entre el vector o la fuerza y el eje Y negativo. Entonces no nos funciona. Tenemos que determinar nosotros cuál es el ángulo entre el eje X, en este caso eje X negativo, con el vector. Entonces calculamos, a 90 le quitamos 72, por lo que este ángulo sobre el eje X sería igual a 18. Okay. Es bien importante mencionar que vamos a calcular el ángulo entre el vector y la parte del eje X que se encuentre en el mismo cuadrante que el vector. Por ejemplo, F2 se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, vamos a usar la parte del eje X que se encuentra en ese cuadrante, en este caso, el eje X negativo. ¿Okay? Para el vector F1 se encuentra en el primer cuadrante. Entonces vamos a usar el ángulo entre ese vector y el eje X positivo que está en el mismo cuadrante. Recordamos que para numerar los cuadrantes empezamos acá, ese es el primero, y avanzamos en contra de las manecillas del reloj. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bien, continuamos con el vector F3. Este vector F3 tiene un ángulo de 50 grados y esta vez con el eje X positivo. Entonces aquí no tenemos que calcular ningún otro ángulo porque este es el ángulo que nos va a servir. Bien, hasta aquí tenemos el primer paso realizado. Verificar que los ángulos que están indicados estén con respecto al eje X y si no, calcularlos.
En el paso 2 vamos a dibujar las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. ¿Okay? Entonces, en lugar de trabajar con F1, vamos a trabajar con dos vectores perpendiculares entre sí. La componente en X de F1 y la componente en Y de F1. Entonces, como primer paso, vamos a dibujar esas componentes. Pues bien, vamos a pensar en la punta de esta flecha, en la punta de este vector. ¿Okay? Aquí lo he resaltado. Pensemos en el punto en el que se encuentra esta punta del vector. Este punto se encuentra en el plano cartesiano y según lo que hemos estudiado en matemáticas, en geometría analítica, este punto tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. Trazamos estas rectas auxiliares perpendiculares al eje X y al eje Y respectivamente para ubicar esas coordenadas en X y en Y. Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar dos vectores perpendiculares entre sí. Un vector horizontal que vaya del origen hacia esta marca en el eje X. Y un vector vertical que vaya del origen hasta esta marca en el eje Y. Entonces, estos dos vectores son las componentes rectangulares de F1. Son dos vectores perpendiculares entre sí, que van a representar a este vector F1. La componente horizontal es la componente en X de F1, que se escribe como F1X, y esta vertical es la componente en Y de F1, que se escribe como F1Y. ¿Okay? A partir de este momento ya no vamos a trabajar con este vector F1, sino más bien con estas componentes. Y este proceso de dibujar las componentes de cada vector es muy útil cuando empezamos a resolver problemas sobre equilibrio mecánico. ¿Okay? Así que tomen en cuenta este procedimiento o esta parte del procedimiento. Hacemos lo mismo con el vector F2. Identificamos primero las coordenadas de este punto que definen la punta del vector y después dibujamos los dos componentes o los dos vectores perpendiculares entre sí, que son las componentes rectangulares de F2 como sigue. Estas rectas auxiliares nos ayudan a definir las coordenadas en X y en Y. Y esas dos fuerzas o flechas que he dibujado son las componentes rectangulares de F2, nuevamente perpendiculares entre sí. Esta componente horizontal es la componente en X de F2 y se representa como, mientras que esta flecha vertical es la componente en Y de este vector F2 y se representa como F2Y. ¿Okay? Entonces F2X y F2Y van a representar a F2, o son las componentes rectangulares de F2. Vamos a hacer lo mismo con F3. Primero trazamos estas rectas auxiliares perpendiculares en los ejes que nos ayudan a determinar las coordenadas del vector en X y en y posteriormente dibujamos las fuerzas perpendiculares entre sí sobre los ejes. Aquí están. Los hemos dibujado un poco desplazado de los ejes X y Y para que se vean mejor. Entonces, este vector horizontal es el componente en X de F3 y se representa como F3X. Y esta fuerza que va hacia abajo es la componente en Y de F3 y se representa como F3Y. Pues bien, hasta acá nosotros hemos dibujado las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. El siguiente paso es cuantificar o al menos escribir las expresiones para cada una de esas componentes. Y para esto vamos a usar las siguientes fórmulas. Esta que nos dice componente en X de F es la magnitud del vector F por el coseno del ángulo sobre el eje X. Y aquí tenemos
la componente en y de f es igual a la magnitud del vector f por el seno del ángulo que forma el vector con el eje x. Es bien importante que para la componente en x y para la componente en y usamos siempre el ángulo sobre x. Nada más considerar que para la componente en x multiplicamos la magnitud por el coseno de ese ángulo y para la componente en y multiplicamos la magnitud por el seno de ese mismo ángulo sobre x. Muy bien, pues vamos a empezar con las componentes del vector f1. Entonces, para la componente en x de f1, seguimos la formulita. Aquí dice, para la componente x de f, multiplicamos la magnitud. F es la magnitud del vector. En este caso, la magnitud de f1 es de 80 newton. Entonces vamos a poner aquí 80 newton multiplicado por el coseno del ángulo sobre el eje x. Nosotros aquí ya lo hemos dibujado. Este ángulo vale 70 grados. ¿Ok? Recordamos que el primer paso fue verificar que los ángulos estuvieran sobre el eje x y si no, calcularlos. Entonces aquí tenemos 70, el que ya hemos calculado, sobre el eje x. Bien. Ahora, algo bien importante es también considerar los signos de los componentes. Este vector f1 se encuentra en el primer cuadrante. Y ustedes recuerden de sus clases de matemáticas que en el cuadrante número 1, x tiene signo positivo y y tiene signo positivo. Por lo tanto, el componente en x de f1 debe empezar con un signo positivo. En cambio, vamos buscando el componente en y de f1. Seguimos la formulita, dice f, que es la magnitud del vector, en este caso es 80 newton. Esta vez multiplicada por el seno del ángulo sobre x. Otra vez, el mismo ángulo sobre x, 70 grados. Bien, es bien importante checar, F1x y F1y se parecen bastante. Es la misma magnitud, 80 newton, 80 newton. Es el mismo ángulo, 70 y 70, pero para x usamos coseno y para y usamos seno. ¿Ok? Ahora, me falta el signo para F1y. Repito, F1, el vector F1 se encuentra en el primer cuadrante y en el primer cuadrante y es positivo. Entonces aquí tiene que ser positivo. Muy bien, acabamos con f1x. Seguimos con las componentes en x y en y de f2. Entonces vamos a escribir acá f2x es igual a, recordamos, es multiplicar la magnitud de f2, que en este caso es 95 newton, por el coseno. Y el coseno del ángulo que forma el vector con el eje x. En este caso ya determinamos que es 18. Y nos falta el signo. Este f2 se encuentra en el cuadrante, nos fijamos, primer cuadrante, segundo, tercero. Se encuentra en el tercer cuadrante. Y recuerden de sus clases de matemáticas que en el tercer cuadrante x es negativo y y también es negativo. Por lo tanto, este componente va a ser menos. Calculamos ahora el f2y. Para el f2y ya dijimos que la componente en y de este f2 al estar en el tercer cuadrante va a ser negativa porque y es negativa. La magnitud del vector es 95 newton. Y la vamos a multiplicar por el seno. Bien, pasemos ahora a determinar las expresiones para las componentes de f3.
Pues ya queda muy sencillo, ¿verdad? Para F3X, aquí nos dice magnitud de F3, que en este caso es 42 newton, multiplicado por el coseno que forma el vector con el eje X, que en este caso es 50 grados. Y ahora nos preguntamos sobre el signo de este componente. F3 se encuentra en el cuadrante número 4. 1, 2, 3 y 4. Y recordemos que el signo de X en el cuadrante 4 es positivo. Avanzamos para F3Y. El signo para F3Y pues sería negativo, porque en el cuadrante 4 Y es negativo. Y seguimos, sería la magnitud del vector F3, que en este caso es 42 newton, multiplicado por el seno del ángulo nuevamente sobre X. Así quedaría. Y entonces observamos que F3X y F3Y son prácticamente iguales, en lo que cambian es en el signo, y en lugar del coseno usamos seno para Y. Pero seguimos usando 42 newton para la magnitud y 50 grados para el ángulo sobre X. Hasta aquí, chicos, tenemos las expresiones para las componentes en X y en Y para cada uno de los vectores. No es necesario calcular el valor de cada uno de los componentes. En el siguiente paso vamos a determinar la suma de las componentes en X y de las componentes en Y. Para esto, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a sumar estos numeritos, las componentes en X de cada uno de los vectores, y por otra parte vamos a sumar las componentes en Y de cada uno de los vectores. Para representar la suma, vamos a usar la siguiente letra griega llamada sigma. Parece una M girada hacia la izquierda. Entonces representa la sumatoria. Entonces tenemos sumatoria de componentes en X y aquí sumatoria de componentes en Y. Entonces lo que les pido es meter en la calculadora esto. Más 80 por coseno de 70, menos 95 por coseno de 18 y más 42 por coseno de 50. De tal manera que tenemos menos 35.9917 newton. Lo vamos a redondear a 4 decimales. Y hacemos lo mismo en Y. 80 newton, sin unidades, 80 seno de 70, menos 95 seno de 18, menos 42 seno de 50. De tal manera que nos da más 13.6449 newton. ¿Okay? ¿Y qué significa cada una de estas sumas? Pues nos fijamos. Aquí tenemos nosotros en el plano cartesiano representadas las componentes de los vectores. ¿Okay? Entonces, de manera horizontal tenemos F2X, F1X y F3X. ¿Okay? Hay unas fuerzas que jalan a la derecha, en este caso F1X y F3X, y hay una que jala hacia la izquierda, F2X. ¿Okay? Entonces, si hacemos la resta algebraica, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria en X da menos 35 newton, da negativo. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza F2X que jala a la izquierda es más grande que la suma de las fuerzas que jalan a la derecha. Por lo tanto, el sistema está desequilibrado hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sumatoria de fuerzas en X es negativo. En Y, el resultado es positivo, más 13. ¿Por qué? Tenemos aquí una fuerza hacia arriba, F1Y, y dos fuerzas jalando hacia abajo, F2Y y F3Y. Y que la sumatoria en Y nos dé positiva significa que es más grande la fuerza F1 que la suma de las fuerzas F2Y y F3Y. ¿Ok? Entonces el sistema está desequilibrado hacia arriba. Entonces en realidad el sistema está desequilibrado hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, de esta manera vamos a ubicar el vector resultante. Dicho esto, pues vamos a borrar este sistema original, este
plano cartesiano original para representar las sumatorias en X y en Y al vector resultante. Aquí hemos representado la sumatoria en X y la sumatoria en Y. ¿Okay? Esa sumatoria también, cada una de esas sumatorias también es un vector. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una flecha hacia la izquierda representando la sumatoria de los vectores en X o de las componentes en X. Acá tenemos esta flecha representando hacia arriba la sumatoria de las componentes en Y. ¿Okay? Y en realidad estas flechas son las componentes del vector resultante. ¿Okay? Entonces es un proceso contrario al que habíamos hecho. Teníamos un vector y lo descomponíamos en dos componentes. Ahora tenemos las componentes y vamos a determinar al vector que definen dichas componentes. Entonces ahora vamos a trazar las rectas auxiliares y estas rectas perpendiculares auxiliares se intersectan en un punto. Este punto va a ser la punta del vector resultante, que se muestra a continuación. Este que está acá. Entonces, este vector o esta fuerza resultante va a reemplazar a las tres fuerzas originales, logrando el mismo efecto sobre el objeto que la combinación de dichas tres fuerzas. Bien, lo que debemos calcular ahorita, en el siguiente paso, es la magnitud de este vector resultante y también el ángulo que forma con el eje X. En este caso le toca el eje X negativo. ¿Okay? A veces nos preguntan, ¿por qué dibujaste el vector resultante en este cuadrante, en este caso en el cuadrante 2? Porque la sumatoria en X salió negativa, la sumatoria en Y salió positiva, y en el cuadrante 2 X es negativa, Y es positiva. Hoy lo podemos hacer gráficamente como lo hicimos en un inicio. Para este paso nos vamos a ayudar de las dos fórmulas siguientes. Para la fuerza resultante, para la magnitud de la fuerza resultante, usamos esta formulita. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las sumatorias en X y en Y. Y para el ángulo sobre X usamos arcotangente del valor absoluto de la sumatoria en Y entre la sumatoria en X. Cabe mencionar que esta fórmula es un despeje de la fórmula del teorema de Pitágoras. En realidad aquí estamos despejando la hipotenusa. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Si se fijan acá, tenemos al vector resultante, pero aquí tenemos un triángulo rectángulo que se forma. ¿Okay? La base de ese triángulo rectángulo es la sumatoria en X, y este lado, el lado vertical, en realidad es la sumatoria de fuerzas en Y, como ya se muestra aquí en la imagen. Entonces esta FR es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que tiene como catetos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Es por eso que usamos el teorema de Pitágoras para despejar cuánto vale FR. Entonces los catetos son menos 35.9917 y 13.6449 newton. Y este ángulo es el ángulo que buscamos en X. Lo encontramos con arcotangente. ¿Por qué con arcotangente? Porque, fíjense, tenemos el triángulo rectángulo, conocemos la sumatoria en Y, que es el cateto opuesto, la sumatoria en X, que es el cateto adyacente, y recuerden que la función trigonométrica que relaciona cateto opuesto con adyacente es tangente. ¿Okay? Pero para no complicarnos tanto, simplemente vamos a usar las fórmulas, simplemente sustituyendo variables. Pero si alguien de ustedes busca, esa es la explicación de usarlas. Entonces, para calcular la magnitud de FR, simplemente sustituimos los valores de la sumatoria X y sumatoria en Y. Es bien importante que recuerden el uso de los paréntesis, porque Fx es negativo, entonces tiene que ir elevado, tiene que ir en paréntesis porque es elevado al cuadrado. Si ustedes no ponen paréntesis, a la hora de meterlo a la calculadora, les puede salir un valor incorrecto.
Pues bien, si hacemos esa operación en la calculadora y redondeamos a 4 decimales, tendremos 38.4914 newton. Ahora vamos a calcular el ángulo sobre X. Bien, sustituimos. Recuerden que estamos usando valor absoluto, entonces le quitamos signo a esta cantidad. Ahora, ¿qué es el arcotangente? Es el tangente inverso. En la calculadora lo van a calcular con la combinación de teclas Shift y Tan. Cuando hagas Shift Tan, primero tecleamos Shift, luego tecleamos Tan, va a aparecer Tan a la menos 1. Entonces, después de Tan a la menos 1, abrimos paréntesis, levantamos 13.6449 entre menos 35.9917 y tomamos el resultado positivo. Entonces tendríamos este ángulo, 20.7623 grados. Ustedes redondeenlo según las indicaciones de su maestro. Puede ser que les pidan cifras significativas. En este caso se dejaría sin decimales, 38 newton y 21 grados, o con cierto número de decimales. Bien, como conclusión, para el sistema original de 3 fuerzas, hemos el cálculo para reemplazar esas 3 fuerzas por un solo vector, el vector resultante. ¿Okay? Vimos que la componente en X del vector resultante, que en este caso es la sumatoria de vectores en X, es negativa y la componente en Y es positiva. Por lo tanto, el vector resultante se encuentra en el cuadrante número 2, con una magnitud de 38.49 newton y con un ángulo sobre X de casi 21 grados. Esa sería la respuesta del ejercicio. Pues bien, chicos, les pido que hagan el procedimiento, hagan cada uno de los pasos en orden, sean bien cuidadosos a la hora de meter los valores de la calculadora porque es una fuente importante de error. ¿Okay? Nos vemos, chicos, hasta la próxima.